Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Por acá yo, Katherine, saludándote. ¿Cómo te encuentras hoy día viernes en el Facebook Live número 38, muchachas? ¿Cómo están hoy día ustedes? Espero que estén disfrutando hoy día viernes, que se encuentren muy bien. Y acá vengo a hablarte sobre algo muy importante, creo que seguimos leyendo el libro de las mujeres que aman demasiado. A las personas nuevas que me están mirando hoy día, este es ya, si no me equivoco, la cuarta vez que estamos leyendo el libro. Y acá yo vengo a hablarles sobre el capítulo 14 que dice: es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que les proporciona una relación inestable. Un ejemplo de mis pacientes que tenía antecedentes de depresión: estaba casada con un alcohólico. La vida con él, al tener un accidente automovilístico todos los días, los terribles altibajos, las sorpresas, las maniobras, los imprevisibles y inestabilidad de la relación, presentaba en forma acumulativa una conmoción constante y diaria para su sistema. Si usted alguna vez tuvo un accidente automovilístico en el cual no sufrió heridas graves, quizá haya experimentado una sensación de euforia un día o dos después del accidente. Eso se debe a que su cuerpo sufrió una conmoción extrema y de pronto tuvo cantidades inusualmente altas de adrenalina. Esa adrenalina explica la euforia. Si usted es alguien que lucha con la depresión y constantemente buscará situaciones que le mantengan excitada, en forma muy similar al accidente automovilístico. La depresión, el alcoholismo y los desórdenes en la comida están estrechamente relacionados y parecen tener una conexión genética. Por ejemplo, la mayoría de las anoréxicas con quienes he trabajado y muchas de mis pacientes con problemas de depresión tenían por lo menos un progenitor alcohólico. Si usted proviene de una familia alcohólica, tiene doble probabilidad de tener problemas de depresión debido a su pasado y a sus herencias genéticas. Es irónico, pero la excitación de una relación con alguien que padezca esta enfermedad puede ejercer una fuerte atracción con usted. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Esos hombres agradables le parecen aburridos. El hombre inestable nos resulta excitante. El hombre que no es confiable nos parece un desafío. El hombre imprevisible, romántico, el hombre inmaduro, encantador, el hombre malhumorado, misterioso, el hombre furioso necesita nuestra comprensión. El hombre desdichado necesita nuestro consuelo. Y el hombre inadecuado necesita nuestro aliento. El hombre frío necesita nuestra calidad, pero no podemos arreglar a un hombre que está bien tal como es. Y si es amable y nos quiere, tampoco podemos sufrir. Lamentablemente, si no podemos amar demasiado a un hombre, por lo general no podemos amarlo. En los capítulos siguientes, cada una de las mujeres que usted conocerá tiene, al igual que Jill, una historia que contar acerca de amar demasiado. Quizás sus historias le ayuden a comprender los patrones de su propia vida con mayor claridad. Entonces también podrán emplear las herramientas dadas hacia el final del libro para cambiar esos patrones y transformarlos en una nueva configuración de autorrealización, amor y alegría. Este es mi deseo para usted. Entonces, chicas, acá está hablando en este capítulo que leí, el 14 y el 15, que dice que si uno tenía un padre alcohólico, mayormente hay un porcentaje de que tú sufras de depresión. Es algo increíble, pero eso es lo que escribe acá la autora. En el capítulo 2 del libro de las mujeres que aman demasiado, acá está el libro. Es un buen libro para la autoestima, te lo vuelvo a recalcar. Es bueno que tú leas porque la lectura es muy importante para tu vida y para ti. Él nos dice: buen sexo con malas relaciones. Oh, mi hombre lo amo tanto, él nunca sabrá toda mi vida. No es más que desesperación, pero no importa, cuando él me toma en sus brazos el mundo se ilumina. La joven sentada frente a mí estaba inmersa a la desesperación. Su rostro bonito exhibía rastros amarillos y verdes de los terribles golpes recibidos un mes antes, cuando deliberadamente se lanzó a un precipicio con su automóvil. Salió en el periódico, me dijo, lenta y dolorosamente, sobre todo el accidente, con fotografías del auto colgado allí. Pero él nunca se puso en contacto conmigo. Levantó la voz un poco y hubo una insinuación apenas perceptible, de saludable ira, antes que volviera a caer en su desolación. Tilly, que había estado a punto de morir por amor, plantó entonces lo que ella era preguntada central.
la que hacía inexplicable y casi insoportable el hecho de haber sido abandonada por su amante. ¿Cómo podía ser tan bueno el sexo entre nosotros? Hacernos sentir algo tan maravilloso y acercarnos tanto cuando en realidad no había más que nos uniera. Por eso funcionaba bien cuando ninguna otra cosa lo hacía. Comenzó a llorar con todo el aspecto de una niña muy pequeña y muy herida. Yo creía que estaba logrando que me amara al entregarme a él. Le di todo lo que podía dar. Se inclinó hacia mí delante con los brazos cruzados sobre el vientre y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Pero duele saber que hice todo eso para nada. Tilly permaneció doblada en dos, sollozando durante un largo rato, perdida en el vacío en que había vivido su mito de amor. Cuando pudo volver a hablar, continuó con el mismo lamento apagado. Lo único que me importaba era hacer feliz a Jim y mantenerlo conmigo. No pedía nada salvo que pasara el tiempo conmigo. Después que Tilly volvió a llorar un rato, recordé lo que me había dicho sobre su familia y le pregunté suavemente: ¿no era lo mismo que yo quería que tu madre y tu padre? Básicamente, ¿qué pasará tiempo con ella? De pronto se enderezó en su asiento. Oh, Dios mío, tienes razón. Incluso estoy hablando como mi madre, la persona que menos quería parecerme, la que intentaba suicidarse para salirse con la suya. Oh, Dios mío, repitió y luego me miró con el rostro bañado de lágrimas y agregó en voz baja: es realmente horrible. Hice una pausa y hablé. Muchas veces nos descubrimos haciendo las cosas que hacía nuestro progenitor, de nuestro mismo sexo, las mismas acciones que nos prometimos no hacer nunca jamás. Es porque aprendimos de las acciones de ellos, incluso de sus sentimientos, lo que era ser hombre o una mujer. Pero yo no traté de matarme para vengarme de Jim, protestó Tilly. Fue solo que no podía soportar lo horrible que se sentía, inútil, indeseable. Otra pausa. Tal vez así será. Se sentía también mi madre. Supongo que así termina sintiéndose cuando trata de conservar a alguien que tiene otra cosa más importante que hacer. Tilly lo había intentado, sí, y el aliciente que había utilizado fue el sexo. Es una sesión posterior, cuando el dolor y yo ya no estaba tan fresco, volvió a surgir el tema del sexo. Siempre he respondido bien sexualmente, informó con una mezcla de orgullo y culpa. Tanto que en la escuela secundaria tenía miedo de ser ninfómana. Lo único que podía pensar era la próxima vez que mi novio y yo podríamos estar para hacer el amor. Siempre trataba de disponer todo para pudiéramos estar en un sitio a donde ir y estar solos. Dice que se supone que solo los hombres quieren siempre buscar el sexo. Yo sé que lo deseaba más que a él. Al menos me preocupaba mucho más que él para hacerlo. Tilly tenía 16 años, la primera vez que ella y su novio de la escuela secundaria pasaron mayores, como dijera ella misma. Él era un jugador de fútbol que se tomaba muy en serio el entrenamiento. Parecía creer que una excesiva actividad sexual con Tilly disminuiría su destreza en el campo de juego, mientras que él se excusaba por no quedarse hasta tarde ante un juego con ella. Se disponía a trabajar como niñera por la tarde. De esa manera podía seducirlo en el sofá de la sala, mientras el bebé dormía en su cuarto cerca de allí. A la larga, sin embargo, los esfuerzos más creativos de Tilly por transformar la pasión de su novio por los deportes en una pasión por ella fracasaban, y el joven, gracias a su beca deportiva, se marchó a una universidad lejana. Después de un tiempo de llorar todas las noches, regañarse por no haber sido capaz de persuadirlo de que la prefería a ella en lugar de sus ambiciones atléticas, Tilly estuvo lista para volver a intentarlo. Era el verano en que había terminado la escuela secundaria. Ya estaba por empezar la universidad. Aún vivía con sus padres en un lugar que estaba desmoronado. Después de varios años de amenazar de hacerlo con la madre de Tilly, finalmente había iniciado los procedimientos de divorcio y había contratado a un abogado conocido por su disposición a jugar sucio. El matrimonio de sus padres había sido de los más tormentosos, donde la ficción compulsiva de su padre en el trabajo se oponía a los esfuerzos fervientes a sus violentos y ocasionalmente autodestructivos de su madre, por forzarlo a pasar más tiempo con ella y sus dos hijas. Tilly y su hermana mayor, Bert, rara vez estaban en la casa. Cuando se encontraba allí era por periodos breves, que su esposa compraba cáusticamente esas estadías con las palabras de reparación que hacen los pilotos durante las carreras automovilísticas. Eran como paradas, sí, recordaba Tilly. Sus visitas siempre generaban peleas horribles y largas. Mamá gritaba
y lo acusaba de que no quería a ninguno de nosotros, y papá insistía que era trabajar tanto por nuestro bien. El tiempo que pasaba en casa, porque siempre parecía terminar con los gritos gritándome, por lo general papá se marchaba, dando un portazo y gritando. No es de extrañar que nunca quieras venir a casa, pero a veces si mamá había llorado lo suficiente o se había vuelto a amenazarlo en el divorcio, o quizá se había tomado muchas píldoras y estaba en el hospital. Él cambiaba durante un tiempo, venía a casa temprano y pasaba un cierto periodo con nosotras. Mamá empezaba a cocinar esas comidas estupendas para recompensarlo, supongo por haber venido a casa con su familia. Frunció el entrecejo, después de 2 o 3 noches volvía a demorarse y llamaba por teléfono. ¡Ay, sí! No me digas, decía mi madre, muy fríamente. Enseguida empezaba a gritarle obscenidades y después colgaba el teléfono de un golpe. Y ahí estábamos, Beth y yo, arregladas porque papá vendría a cenar a casa. Tal vez habíamos puesto la mesa de una manera especial, como decía siempre mamá, que lo pusiéramos, cuando papá debía venir con velas y flores. Y ahí estaba mamá, descargando su furia en la cocina, gritando, enchocando cacerolas, insultando horriblemente a papá. Después se calmaba, volvía a ponerse fría y salía a decirnos que comeríamos solas sin él. Eso era aún peor para los gritos. Nos servía y se sentaba sin mirarnos. Nosotras nos poníamos muy nerviosas, Beth y yo, con tanto silencio. No nos atrevimos a hablar y no nos atrevimos a dejar de comer. Nos quedábamos en la mesa tratando de hacer las cosas mejores para mamá. Pero en realidad no había nada que pudiéramos hacer por ella. Después de esas comidas, por lo general, me descomponía en mitad de la noche con terribles náuseas y vómitos. Tilly meneó la cabeza con escepticismo. Sin duda no era bueno para la digestión, ni para aprender patrones sanos de relación. Agregué, pues el clima había aprendido. Tilly lo poco que sabía sobre la forma de tratar a alguien quien quería. ¿Qué sentía mientras pasaba todo esto?, le pregunté. Tilly pensó un momento y luego sintió al responder, enfatizando lo correcto de su respuesta. Mientras estaba pasando tenía miedo, por lo general me sentía sola. Nadie me miraba, ni se preguntaba qué sentía o qué hacía yo. Mi hermana era tan tímida que nunca hablaba mucho. Ella se escondía en su habitación cuando no tomaba clases de música. La mayor parte del tiempo tocaba la flauta, creo para no oír las discusiones y para darse cuenta de la excusa que estaba fuera del camino de los demás. Yo también aprendiendo a causar problemas. Permanecía callada, fingía no admitir lo que estaba haciendo mis padres y de hecho no decía lo que pensaba. Trataba de ir bien a la escuela. A veces parecía que era lo único que mi padre me prestaba atención. Mostrarle mis calificaciones, me decía, entonces hablamos un poco de eso los dos. Él admiraba cualquier tipo de logro, por eso yo trataba de cumplir para él. Tilly se frotó la frente y prosiguió pensativo. También otro sentimiento, tristeza. Creo que me sentía triste todo el tiempo, pero nunca se le dije a nadie. Si alguien me hubiera preguntado ¿qué sientes dentro de ti? Y no habría dicho que me sentía bien, absolutamente bien. Aun cuando hubiese podido decir que estaba triste, jamás habría podido explicar por qué. ¿Cómo podía justificar el sentirme así? No estaba sufriendo en mi vida, no faltaba nada importante. Me refiero a que nunca nos faltaba comida, teníamos todo cuando necesitábamos. Tilly aún era incapaz de reconocer la profundidad de su aislamiento emocional en su familia. Había sufrido una carencia de afecto y atención debido con su padre, que era virtualmente inaccesible, y a su madre, consumida por la ira y la frustración que sentía hacia su esposo. Eso había dejado en Tilly y su hermana hambrientas emocionalmente. En este capítulo que estoy leyendo acá, está hablando claramente sobre cuando son las familias disfuncionales, el padre, la madre separados, todo lo que pasaban ellos, porque a veces muchas veces las mujeres, cuando nos separamos de una relación que ha sido tóxica, una relación tóxica, entonces nosotros nos quedamos con esas heridas, porque esas heridas traemos desde niñas, y vamos creando los patrones, esos patrones que vienen de nuestra familia de cuando éramos niños, ¿no? Esos patrones que están arriesgados ahí, que no se han ido sinceramente de nuestra vida. Esos patrones que nosotras tenemos que trabajar, porque son heridas muy profundas que no han dejado nuestros padres. Y no echemos la culpa a nuestros padres, siempre se lo he dicho a ustedes. Pero son cosas que nosotras tenemos que sanar. Que eso se refleja ¿cómo? Cuando vamos creciendo.
Y eso va pasando de generación en generación a nuestros hijos. Y si tus hijos no se curaron tampoco, eso va a pasar a tus nietos, a tus bisnietos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Romper con eso. Porque acá estamos viendo a una niña, a una muchacha ya señorita, que está hablando con la autora del libro, que es una doctora, contándole la situación que vivía en su casa, la frustración que sentían cuando su madre discutía con su padre por teléfono, cuando la mujer pensaba que su mamá pensaba que el papá iba a venir a la casa. Le ponían la mejor mesa, todo para que la mamá quería que volviera a la fuerza a casa. ¿Pero para qué? Para volver a pasar lo mismo, las mismas peleas, conflictos, no vivir una vida. Muchas veces nosotras queremos aferrarnos a algo que ya no funciona. Muchas veces nosotras queremos estar atadas a una relación que ya no da. Nos queremos encegar. ¿Para qué? Cuando vamos a seguir sufriendo ahí, chicas. Es duro aceptarlo, pero hay que abrir los ojos. Y no solamente pensar en ti. Si estás sola, todavía no tienes hijos, igual tienes que pensar en romper eso. Esas cosas que están ahí dentro de nosotros, esas heridas, esas cadenas que todavía no hemos roto hasta ahora. Porque si no hacemos eso, vamos a seguir, así como Tilly, arrastrando esas heridas. Y muchas veces, para querer ocupar ese dolor que tenemos dentro de nuestra vida, dentro de nosotras, buscamos hasta nuestras parejas sexualmente, porque queremos ese dolor, querer como poner una cáscara encima de ese dolor que nosotros tenemos, para que no nos sintamos vulnerables ante otras personas, para que esa persona no sepan verdaderamente todo lo que hemos sufrido entre nosotras, pero dentro de ti estás prácticamente destruyéndote, porque no estás sana, porque no te has curado todavía, porque todavía te falta sanar heridas y romper patrones, romper cosas que están ahí, que van de generación en generación, mucha violencia. Y eso es lo que está pasando muchas veces en las familias, que seguimos arrastrando lo mismo. Y después nos preguntamos, cuando ya nuestros hijos van creciendo, las que tienen hijos y las que no algún momento lo van a tener, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué? Pero no te das cuenta la vida que tú estás llevando en tu hogar, la vida que estás teniendo con tu pareja, que cuando ya no funciona algo, no puede funcionar más, es mejor terminar y acabar. Es mejor hablar con sinceridad, es mejor dialogar y decir en qué vamos a quedar. Y más que todo, curarte, sanar. Y si tú todavía quieres que haga algo con tu esposo, con tu pareja, que pueda haber algo más, ustedes dos tienen que trabajar juntos, de la mano, yendo a una terapista, buscando ayuda, buscando más que todo a Dios también, porque Él tiene que estar en el centro de tu familia. Pero eso es lo principal que yo te puedo decir en este momento, porque para mí este libro es un libro muy bueno. Las mujeres que aman demasiado, te lo recomiendo que lo leas, porque hay capítulos de acá que ya lo he leído, lo estoy leyendo con ustedes nuevo, pero es un libro que te va a ayudar mucho, porque en cada capítulo habla de diferentes mujeres y de diferentes pasajes de la vida de cada una, y de repente en una de esas te identificas tú, como así yo lo hice. Así que seguimos un poquito más leyendo. Estamos acá, dice, lo ideal había sido que Tilly al crecer hubiese podido practicar el hecho de compartir con sus padres lo que era ella, a cambio de amor y la atención de ellos. Pero sus padres eran incapaces de recibir ese regalo de ella. Estaban demasiado atrapados en su lucha de voluntades. Por eso, cuando Tilly se hizo mayor, se dirigió con regalo de amor bajo la forma del sexo a otra parte. Pero se ofreció a hombres igualmente inaceptables, renuentes, con heridas. Después de todo, ¿qué otra cosa sabía hacer? Nada más le habría parecido correcto. O habría concordado con la falta de amor y atención que ella estaba acostumbrada. Mientras tanto, el conflicto entre sus padres recobraba intensidad en el nuevo escenario de corte y divorcio. En medio de la fiesta, su hermana Tilly se escapó con su profesor de música. Sus padres apenas hicieron alto a la batalla el tiempo suficiente para registrar el hecho de su hija mayor había abandonado el estado con un hombre que le doblaba la edad. Ya apenas podía mantenerse. Tilly también buscaba amor. Salía con hombres en una carrera frenética y se acostaba con casi todos ellos. En el fondo creía que la problemas de sus padres eran por culpa de su madre, que ella había alejado a su padre con sus reproches y amenazas. Tilly juró que nunca jamás sería la clase de mujer iracunda y exigente en sus ojos de su madre. En cambio, ganaría a hombres con amor, comprensión y total entrega. Y había intentado una vez en el futbolista ser devotamente cariñosa y generosa hasta el punto de ser irresistiblemente. Para su enfoque no había dado resultado. Su conclusión no fue que había utilizado un enfoque incorrecto.
ni el consejero de enfoque había sido una mala elección, sino que ella no había dado lo suficiente. Entonces siguió intentando, siguió dando, y sin embargo ninguno de los hombres con quienes salía se quedaba con ella. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras creemos que entregándolo todo, más que todo en el sexo, porque a veces nosotras creemos que el sexo ata a un hombre, ¿no? Y no es verdad. El sexo es un complemento nada más en una relación de pareja. El sexo no ata a nadie. Cuando no hay amor, cuando no hay un sentimiento sincero, nunca va a ser el sexo. Muchas mujeres piensan que por el sexo un hombre se queda. Hacen tantas cosas. Pero en realidad no es verdad. El sexo solamente es un complemento en una pareja, en una relación de pareja que se ama. Lo primero que tiene que haber en una relación de pareja es respeto y amor y sinceridad, ¿no? Yo pienso que eso es lo principal. Pero acá mismo estamos viendo sobre Tilly todas las cosas que pasaron su padre y todo lo que está pasando. Así es que yo te invito un poquito en este libro que te estoy leyendo a que reflexiones y te des cuenta de todo lo que está pasando y que hagas un análisis de tu vida, que si tú estás pasando por este momento, si conoces a alguien que está pasando por este momento, que le expliques un poquito o que vean los videos que yo estoy dejando acá que están grabados y que más que todo comiences a analizar tu vida, ¿no? Y que busques ayuda, porque es muy importante que tú busques ayuda, porque tú tienes que romper esas cadenas y comenzar a sanar tú mismo. Así es que yo encantada de haberte leído esta parte del libro hoy día. Si Dios lo permite, mañana estamos en el Facebook Live número 39, si no me equivoco. Mañana ya es domingo, ¿no? No, mañana es sábado. Ay, ya no perdía con las fechas. Pero igual, te agradezco mucho que me estés acompañando hoy día. Y nada, te mando un fuerte abrazo y no te olvides que hay que seguir leyendo. Si no has leído anteriormente, yo tengo los videos en mi fanpage, puedes seguirlo ahí o en cualquiera de mis redes. Así es que te invito a que sigas leyendo Las Mujeres que Aman Demasiado. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones, un besote y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el Facebook Live número 39, ¿ok? Bye, bendiciones.